Bienvenidos a Radio UCB. Abrimos una sección sobre educación y psicología en la universidad. La sección la llamaremos Agitando el Pensamiento. También iremos soltando temas de tecnología educativa y su inmersión en el aula. Para ello, nuestra querida y futura youtuber de la Universidad Central de Veracruz, la doctora Mireya Martínez. Gracias por apoyarnos en este microproyecto, doctora. No, muchísimas gracias por la invitación y pues aquí apoyando el equipo UCB para que finalmente este microproyecto después se vuelva macroproyecto y por supuesto se puedan integrar nuevos colegas. Y sobre todo a los estudiantes de educación. Sí, que se sumen a estos proyectos. Sí, son muy productivos. Estaría bien que un día vinieran como a hacer aquí el debate, ¿no? Por supuesto, sería una inmersión entre docente y alumno, sí, ¿no? En este tipo de temas críticos, polémicos, complejos en algún momento, y la experiencia desde el otro estadio como estudiante sería interesante analizar. Y que se tengan que decir las cosas que se tengan que decir. Se tenía que decir en algún momento, por supuesto. El primer tema que quisiera que trabajáramos es la figura del docente contemporáneo en la línea de la educación, o sea, en el estudio de la educación. ¿Tú cómo podrías decir algunas ideas acerca de esta figura que probablemente esté muy degradada, demacrada, lastimada, en crisis incluso, por la aparición precisamente de las tecnologías, ¿no? Que claro, ya el profesor, su conocimiento es como, pues no importa, porque ya está Google, ¿no? Entonces, ¿tú cómo has gestionado eso en cuanto al conocimiento que puede tener un profesor, sabiendo que está Google, o sabiendo que está Wikipedia, o que está copiar y pegar, o que está todas estas problemáticas que se dan, inclusive en la universidad? Sí, por supuesto. Bueno, pues retomando la figura del docente contemporáneo ante estos retos tecnológicos, pues es evidente que nosotros desde un principio enfaticemos la importancia que tiene el rol como docente. Sí. Y que la gestión del aprendizaje evidentemente es un trabajo colaborativo, y posicionar literalmente a las tecnologías como eso, como recursos solamente, como mediadores, más no como sustitutos. Yo creo que enfatizando esa parte en cuestión de significados correctos y adecuados, podemos llegar a esa transparencia en reconocer que el docente hoy en día es una figura importantísima. Sin él, el recurso definitivamente no serviría. Y bueno, viceversa, también nosotros ante esta contingencia, sin la herramienta, no podríamos llegar a distancia con los estudiantes. Entonces, aquí el punto, efectivamente coincido contigo en relación a que la identidad del docente, pues a través de la historia se ha suscitado en los últimos años con una crisis en su naturaleza como tal, como figura de transformación incluso. Y bueno, pues socialmente sí necesitamos redignificar al docente, ¿sí? Volverle esa valía que en algún momento tuvo, y por supuesto reconocer los avances que también se ha tenido, porque también hay que reconocer lo positivo que ha hecho el docente en la actualidad, en que hoy en día, a reservas de todas estas bagajes globalizantes y tecnológicos, también se ha inmiscuido en la mayoría de ellos, o bueno, de nosotros, a capacitarse, a actualizarse, a aprender bajo el ensayo y el error, y pues ahí estamos en su mayoría poniéndonos la camiseta. Por supuesto, hay prejuicios sociales, hay prejuicios políticos, económicos, que no vamos a dejar de lado porque también es una realidad pura que hacen que la figura del docente efectivamente pues pueda perder o pierda ya en algún momento autoridad. Sin embargo, yo creo que aquí lo importante es que como docente tú no la pierdas en sí misma. Tú te hagas reconocer bajo todas las acciones, bajo el ejemplo, bajo esa interacción con el estudiante, que eres importante, que eres digno de estar ahí. Y por supuesto, si tienes la vocación como un ingrediente fundamental y como pilar, yo creo que es el escudo para poder defender esa dignificación desde la individualidad. Por supuesto, ante la complejidad social, yo creo que las acciones valen más que las palabras y tenemos que trabajar mucho en ello. Fíjate, qué interesante, Mireya, y creo que también lo tocábamos en la clase que nos diste de la maestría. Por un lado está la dialéctica, ¿no? O sea, el profesor y el alumno
se debe de entender como una relación, creo yo, Claro. dialéctica, en la que se busque la verdad, Así sin es. importar, aquí creo que es lo polémico, sin importar los puntos de vista de cada una de las partes, a nivel egoísta, hermético, cerrado, sin apertura, pero precisamente que ese choque genere una idea mejor. Por supuesto. Eso yo creo que en la docencia, según mi experiencia, se ha perdido, porque Sí. no importa el diálogo entre profesor-alumno. El profesor se presenta como el sabedor de todo, a pesar de que ya existe Google, y no reconoce la voz del alumno, ¿no? Entonces yo creo que incitar a los alumnos a provocarlos, como a incomodarlos hasta cierto punto, genera un tipo de diálogo interesantísimo que genera aprendizajes superiores al punto de vista del profesor y al punto de vista del alumno, ¿no? Y por otro lado, tenemos al docente despolitizado, ¿no? Que no entiende su función política dentro de una universidad. Por supuesto. Entonces, no sé, se me ocurrió todo esto de escucharte y de plantearte esa pregunta. ¿Tú crees que esos fenómenos sí carecen de dialéctica y de política? Bueno, realmente en cuestión de dialéctica, bajo un enfoque crítico es necesario redirigir el diálogo desde un punto de vista asertivo. Efectivamente, el ejemplo supera las reglas. Entonces, en ese sentido, yo considero que si tú enseñas a tu estudiante a través de diferentes estrategias a ser polémico, crítico, pero desde el punto de vista constructivo y deconstructivo hasta un cierto límite, por supuesto, sin exagerar o ir más allá en la cuestión de superación hacia el docente, o sea, la figura del docente, es importante mencionar que sí, o sea, tú puedes provocar al estudiante ese diálogo. Él también debe de poner de su parte, por supuesto, para poder empatizar en el diálogo y bueno, sobre ello transformar y reaprender de ambos, porque también se puede, o sea, es un trabajo, insisto, colaborativo. No podemos ir por dos direcciones diferentes, somos un centro y en ese centro tenemos que estar los dos desde un reconocimiento incluso político. Si la universidad, cualquiera que sea, no centra también al docente como una figura importante, o no centra al estudiante como una figura pues primordial, definitivamente cada uno se va a encerrar en su círculo y va a negar, como tú bien comentas, esa apertura a otro diálogo, a otro punto de vista, a otros aspectos que posiblemente en tu ceguera, metafóricamente hablando, no los veas. Entonces yo creo que aquí los valores docentes son fundamentales. Sí, tienes que tener tolerancia, respeto, apertura y todo eso se desencadena desde un bien ser, ¿no? Mientras tú como docente tengas esa vocación y esa convicción de realmente no adaptarte solamente, sino transformar, yo creo que en ese sentido se va a llegar a esa parte muy interesante de aperturar un diálogo más adecuado, más asertivo, en donde ambos no nos peleemos, por supuesto, pero sí caigamos en un sentido de que necesitamos mejorar y conocer otras cosas que posiblemente no conocía antes de iniciar ese diálogo. Entonces es un trabajo, yo creo que desde el aula, desde ahí está nuestro trabajo principal y posteriormente irlo reflejando a nivel social dentro de la misma institución educativa y posteriormente esto se va a espejar a nivel social. Pero insisto, es una tarea en donde todos tenemos que estar centrados en los mismos acuerdos, en las mismas normas, en las mismas reglas de convivencia o normas de convivencia, en la misma postura que tenga la universidad en algún momento para poder espejarnos hacia esa sociedad macro que nos está esperando y que nos está evaluando constantemente. Sí, y en el aula, a pesar de que no sean conscientes los profesores, hacen política. Por supuesto. Porque la simple relación con el otro ya es política. Claro. ¿No? Entonces, el problema es que se desconoce. No se concientiza. Exactamente. No se concientiza. Entonces, al no concientizar, pues das por hecho que realizaste una práctica sin reflexionarla. Claro. Y al carecer de reflexión, pues hay carencia de evaluación y entonces te lleva a encuadrarte a una situación donde no existe ese diálogo
digamos, interrelacionado con el estudiante. Entonces, nosotros como docentes en el aula hacemos política desde que tomamos decisiones, desde que gestionamos el aprendizaje, desde que finalmente interactúas con el otro, en donde además a reservas de ello trabajas con el otro. Entonces, dependemos estas dos partes, docente-alumno, alumno-docente, y las dos son, insisto, son tan apegadas que sería catastrófico ya a un nivel político separarlos. Y los planes y programas de estudio en algún momento centran al estudiante, pero carecemos del reconocimiento de centrar al docente. No, a lo que voy es a lo siguiente, que en algunos aspectos el docente es el centro y en algunos aspectos deja de ser el centro. Al revés, el estudiante es el centro en algunos detalles y en otros carece. Yo creo que aquí la política tiene que ensimismarse en los dos para los diferentes tipos de procesos que se gesten dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahorita que estabas hablando de centrar, lo estoy pensando como al revés. O sea, creo que la figura del docente históricamente se ha centrado en los diferentes procesos educativos, ¿no? Pero ahora se está centrando más en el estudiante, en las competencias del estudiante. Entonces yo apuesto, y es lo que intento hacer en mi práctica educativa, descentrar la educación. Y quizás se escuche un poco posmoderno, pero me parece que el descentramiento genera choques más interesantes que nada más atribuirle al profesor el conocimiento al alumno, ¿no? Esperar a que se generen las condiciones de pensamiento crítico y creativo, y eso muchas veces no pasa. Entonces, descentrar, desenmarañar, ahí como desanudar esa tensión me parece más liberador y puede llegar a términos de críticas superiores que pensar la educación de manera centrada. Por supuesto. Porque eso está diciendo que habla de un poder, ¿no? Ahorita el alumno tiene el poder, por ejemplo. Tiene el poder de denunciarnos a la institución o de acusarnos de que hacemos mal nuestra chamba. Y el profesor parece ser que no tiene voz. ¿No? Entonces, no sé qué pienses de este descentramiento que he practicado últimamente. Sí, claro. Que, pues, no es que me haya funcionado, pero sí como experimento educativo me ha aprendido cosas. Ha generado el diálogo que tú estás comentando, efectivamente. Bueno, pues en la política no debemos de ser extremistas, o sea, ni tan al estudiante ni muy al docente, los dos son importantes. Claro. En todo caso, si están centrados, arma polémica, descentralízalo. En todo caso, yo te podría decir, posiciónalo, o sea, posiciónalo en las condiciones necesarias, en las condiciones adecuadas para generar ese diálogo cuando sea necesario, sin perder de vista que los procesos que se estén gestionando dentro del aula corresponden a los dos. Claro. También en algún momento déjame comentarte que si nos vamos a descentralizar al extremo, volvemos a caer en lo mismo, reducimos el poder. Entonces, considero que un posicionamiento es una cláusula más neutral en relación a que dependiendo de las condiciones contextuales en las que tú estás generando ese aprendizaje, esa enseñanza, pues bueno, de ahí retoma la postura para que entonces los dos puedan dialogar asertivamente. Y precisamente hablabas un poco del reconocimiento social. Así es. Que ha perdido o se ha venido degradando conforme el paso de los años a nivel histórico, la figura del profesor, precisamente, o del docente, o como el término que quieras utilizar. En clases de maestría en la materia de Historia de la Educación con la maestra Anita, ella se preguntaba todo el tiempo por qué ha pasado eso, ¿no? Y yo lo que más o menos ahí intenté dar mi punto de vista, mi participación, era que a partir de la posmodernidad se ha degradado todo, ¿no? O sea, la autoridad, el respeto, el respeto hacia la autoridad del profesor, pues la falta de una fortaleza espiritual de los estudiantes, del profesor. Ya no encuentras a profesores que digas, ay, un modelo, ¿no? Entonces yo creo que precisamente mediante esos procesos que son más complejos, pero por citar algunos, yo creo que la figura del docente ha perdido ese reconocimiento social como antaño sí sucedía, ¿no? Era un modelo o una figura de autoridad, de saber, de conocimiento, y yo creo que el alumno ahorita ya no le queda el profesor tan fácil.
Sí, así como el profesor, paradoja, por sí. supuesto, o sea, hay más figuras sociales que también están en crisis. Antes se respetaba mucho al doctor, al Sí, sacerdote, al maestro, hoy ninguno de los tres tiene ya esa credibilidad y esa fe y esperanza, sin caer en la religión, sí, de la sociedad. sí, Entonces, efectivamente hemos caído en crisis por la falta de acciones en lucha o hacia la lucha de la calidad. Eh, yo he aprendido a través de toda esta experiencia académica, desde el rol de estudiante hasta el rol actual como docente de universidades privadas, que bueno, efectivamente tienes que ejecutar acciones y sí, luchas concretas a favor de la calidad de la educación, sin perder de vista la cantidad. claro. La voz hoy en día que tenemos no es suficiente, Ujú, aunque es el inicio de este tipo de transformaciones, ya no es suficiente. ujú, Entonces yo creo que también asumiendo la responsabilidad social que tenemos como docentes, hemos caído en ciertos actos viciosos, en ciertas actitudes incluso que no son propias de la formación docente y ni de toda la trayectoria que en algún momento tú estudiaste como tal, para poder abocar a esa dignificación, ¿no? Realmente la sociedad nos está evaluando constantemente. Por supuesto, también luchamos con prejuicios, también luchamos con reformas, también luchamos incluso hasta con descontextualizaciones en algunos casos, con críticas que más que constructivas son deconstructivas. Sin embargo, nosotros tenemos la voz desde el aula, insisto, no hay mejor fama del docente que la que sale de la voz del estudiante. el estudiante. Y en ese sentido, tu ejemplo va a ser esa, digamos, esa motivación para otros, posiblemente, a nivel no histórico, en algún momento se retomó así en la historia, perdió ese sentido de reconocimiento en algún momento del tiempo, sin embargo, lo podemos recuperar desde tu hacer micro. Sí, Claro. desde tu hacer micro. Realmente, Y por estos por supuesto. medios, ¿no? O Sí, sea, aquí así ya es. se amplifica mucho más Claro. la exposición que tenemos nosotros Sí. dos, que estamos haciendo esta charla. Así es. Pero, perdón que te interrumpa, Mireya, pero me genera este ruido, en el buen sentido de la palabra, de que sí se necesita que el alumno en esta educación de los estoicos esté dispuesto, en el sentido de que su alma esté dispuesta a la voz del profesor. Sí, Si claro. no sucede eso, no hay compatibilidad de un proyecto político interesante en el aula. Claro, definitivo. Hay ingredientes, digamos, preliminares para Sí. poder llegar a ese encuentro político. Hay ingredientes como esa parte, insisto, de la iniciativa, de la apertura, de la tolerancia, del respeto, del estar bien contigo, también es muy importante ya a nivel muy humano, Sí. para poder tener este tipo de gestión de diálogo político. Sí. Entonces, si no hay esos ingredientes, si no hay esos valores, esas actitudes, pues definitivamente, aunque se intencione en una de las partes, o recaiga la intención en una de las partes, no va a servir de mucho. Volvemos a caer en ese encuadre conservador, adaptativo, que no implica esa transformación polémica. Entonces sí tenemos que hacer muchísimo trabajo en el aula desde la parte actitudinal y de valores. O sea, yo creo que es la base. Hablando un poco de enfoque por competencias, sabemos que el enfoque por competencias tiene 3 elementos importantes: conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Pero si nosotros empezamos desde el último elemento y cambiamos la lógica, las actitudes van a ser básicas para generar los otros 2 elementos. Por Entonces, supuesto. lo humano no se nos resta, lo humano nos debe de sumar precisamente Sí. a transformar y por supuesto a generar esa polémica y esa política constructiva Sí. en el aula, para que así al mismo tiempo la universidad geste una Claro. política de transformación. Y ahí se juega otra tensión que muchas veces afecta al docente. Sus valores personales, prácticos, Así profesionales, es. con los valores que está ejercitando de manera consciente o no la institución en la cual Así el es. docente está inmerso. Entonces ahí hay un choque de valores, de axiologías, con propias lógicas en las que el docente también tiene que ser consciente, porque si no, está desconociendo también la política de la institución. Sí, por supuesto. Sí, o sea, a veces luchamos o estamos con una moneda, Literal, dos caras. porque nos pagan muy poco. Bueno,
Bueno, independientemente de esa parte, bueno, doble sentido en cuestión de moneda, dos caras, porque por un lado luchas con esa apertura desde el aula y por otro lado te tienes que adaptar por esa norma de la universidad, ¿no? Sin embargo, yo creo que también si la universidad tiene esa apertura social y de transformación, le va a permitir al docente tomar decisiones, incluirlo dentro de un cuerpo académico activo, colegiado, en donde los docentes tengan encuentros, pues netamente, además de formativos, nosotros tenemos encuentros humanos, socialmente hablando, como colaboradores de un centro de trabajo, para entonces también proponer políticas. Y la institución tiene que aperturar la inmersión de esas políticas porque habla el protagonista del aula, uno de los protagonistas del aula. Entonces, si la universidad en algún momento se cierra a no tomar en consideración la voz del estudiante y la voz de sus propios docentes, efectivamente los docentes estamos luchando en una sola dirección. Déjame retomar un poquito a un filósofo, a Baruch Spinoza, que habla precisamente de la libertad ¿no? Y creo que el docente tampoco es consciente de esto. Lo que decía Spinoza era que lo que realmente nos hace libres es precisamente reconocer eso. O sea, ¿qué tan limitado estoy en la institución en la que estoy trabajando? Pero también ahí hay márgenes de libertad, espacios, nichos, en los que uno sí puede transformar las cosas. Entonces, el aula, más en la universidad privada, es un espacio, de ahí viene libertad de cátedra, ¿no? Que eso tiene también sus paradojas. Puedes tener un profesor que diga tontería y media, pero también tienes un profesor que entienda esto y diga, pues yo soy libre aquí de decir eso, no necesariamente seguir el programa que nos dan al inicio de la materia y transmitirlo realmente nuestra visión del mundo. Eso también se ha perdido, que los profesores ya no transmiten su visión del mundo, porque ya está diluido. Así es. Entonces, no sé qué opines, y ya para pasar al siguiente tema de esta cuestión de jugarse la libertad como docente, ¿no? Sí, una libertad desde un significante positivo y constructivo, porque si no caemos en el libertinaje y entonces perdemos también de vista la cuestión del programa. El programa es básico. En todo caso, esa visión del mundo desde la interpretación de esos contenidos es lo importante para que tú lo puedas, a través de tus estrategias didácticas, dar a conocer a los estudiantes, compartir con ellos ese conocimiento, para que ellos al mismo tiempo construyan sus significantes sobre esas temáticas. Y efectivamente, en todos los espacios tenemos límites, insisto, hay que jugar mucho con esta parte, pero tener muy claro que en algún momento también, si como docente no te tomas la iniciativa de aperturar proyectos, de dárselos a conocer a la universidad, definitivamente pues la universidad pensará que todo está bien. Cuando en algún momento necesite un cambio, el docente tiene que tomar la iniciativa, y es aquí donde tú comentas que se ha perdido esa parte política del docente, porque no inicia proyectos, nos quedamos en nuestra zona de confort, y muchas veces a la universidad también le hacen falta docentes con iniciativas, con proyectos que permitan transformarla, porque precisamente en esa interacción, pues necesitamos ir de acuerdo a los cambios sociales, y eso no lo podemos negar. Tenemos que ir de la mano. Un llamado a todos los profesores que por nomás supuesto. vienen a su trabajo y ya se van. Sí. Hay que implicarse, ¿no? Claro, en los procesos. ponte la camiseta. Claro. Y no tiene que ver con ponte la camiseta a nivel como marketinero empresarial, ¿no? Sino tiene que ver con otras cosas más profundas. Con vocación. Claro, con convicción social, con transformación y con tus valores docentes, que es parte de este papel que estamos, en este caso, polemizando. Quisiera citar un ejemplo, y tú ya pondrás otro, del precisamente el reconocimiento social que sí se tenía antes del profesor. Lo comentábamos antes de grabar, en el Ateneo de la Juventud, que ahorita estoy viendo esa parte de la historia de la educación aquí en México, como Gabino Barreda, José Vasconcelos, etcétera, Justo Sierra, vinieron a implementar una figura del maestro que sí tenía un reconocimiento social de la élite o de las clases privilegiadas, como sea, a pesar de que sus principios eran de laicos y gratuitos, la universidad pública,
la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, la UNAM, etcétera, cómo ellos sí tuvieron una importancia a nivel político de gestar la educación pública que quería Porfirio Díaz. Eso me parece interesantísimo. La figura del profesor, del maestro, como motorizador de proyectos políticos. Así es. Eso me parece muy bonito, que ahora, lo estamos diciendo, no existen. Es por citar un ejemplo, no sé si tú tengas algún ejemplo más o menos. Por supuesto, tengo un ejemplo muy vivenciado. Hoy en día la reforma educativa implica una evaluación del docente. En algún momento la evaluación del docente no existía. A partir de 2013, finalmente vienen esos cambios globalizantes, ya existe una evaluación del docente. Esto que implica también situaciones políticas. Sabemos que dentro de la política pues hay un juego de ajedrez donde tú mueves las piezas en diferentes lados y hacia condiciones que implican también retomar necesidades de cierta postura política, y entonces pues ¿dónde quedamos los que realmente vamos con la convicción tal vez de evaluarte de una manera transparente? Entonces los dedazos siguen existiendo. Claro. Y finalmente pues en ese sentido, si nosotros como docentes nos prestamos a esos juegos que desconocemos en muchas ocasiones, pero quienes lo conocen lo siguen reproduciendo, pues nunca vamos a retomar la historia que acabas de comentar, ni tampoco vamos a ser mentores para nuestros estudiantes si caemos en prácticas de corrupción desde la misma política. Incluso al asignarte una plaza, y ya me voy un poco a la escuela pública, pues los procesos pueden ser transparentes desde un examen, pero no son transparentes desde tu aula, y es ahí donde realmente nace un mentor como un profesor protagonista del proceso, desde lo que hace, desde cómo lo hace, cuándo lo hace, y bueno, pues desde ahí nos perdemos. Entonces un examen hoy en día determina tu asignación de plaza, y sabemos que no es suficiente un examen. O sea, un examen, además de otros aspectos, pueden configurar incluso una figura del docente más incluida a este enfoque integral que en algún momento vamos a platicar, y que por supuesto implicaría también mayor confianza del docente hacia procesos de selección. Por supuesto. ¿No? Entonces, desde ahí sabemos que también los que se prestan para este tipo de situaciones pues no son docentes de entrada, porque los valores docentes no van con ello. O sea, los valores docentes se deben de construir desde la práctica, no desde qué gano a partir de, sino más bien qué doy, y qué doy además del plus que puedo dar para transformar la educación. Entonces, desde ahí viene lo que se ha perdido en la historia. Y eso es lo que nos hace falta resignificar, ¿no? Sí, entonces, las decisiones políticas son importantes. Los que hacen política educativa no son protagonistas de contextos rurales, por ejemplo, y son quienes hacen reformas. Entonces, desde ahí hay una desconfiguración total del protagonismo docente. Y eso sí es un problema histórico. Por supuesto. O sea, la desconexión que hay entre política pública y los sectores periféricos de los estados es un problema que venimos arrastrando desde que se creó más o menos la escuela pública, ¿no? Claro, sí. La política educativa la tienen que hacer los mismos docentes, pero si estos también, o nosotros mismos, no levantamos la voz, no conformamos proyectos que vayan más allá de esta política arbitraria, pues bueno, definitivamente vamos a seguir en lo mismo, sin cambiar la historia hacia lo positivo, sino más bien hacia la poca dignificación que en algún momento ahorita tenemos, ¿no? Y que por uno pagamos varios, porque la sociedad no tiene nombre de docentes, la sociedad dice todos los docentes, entonces no todos somos iguales. También así como en las rutas pues hay caminos a seguir, nosotros también tenemos ciertos parámetros, y es aquí muy importante, insisto, la ética profesional del docente. Mira, ya para cerrar esta sección, que me gustó mucho el nombre, Agitando el Pensamiento, que es precisamente lo que uno busca. Demasiado. El enfoque por competencias. Se habla muchas veces de manera indefinida, de manera abstracta, en lugares comunes, ¿no? Sí. ¿Tú qué luces y sombras ves en estos enfoques por competencias, que son totalmente actuales, que están operando en las universidades y en las primarias y en todos lados? Sí, por supuesto. Bueno, una luz del enfoque por competencias es que busca esa integralidad
del desarrollo del estudiante y también del desarrollo del docente. Recordemos que estamos dos implicados aquí. También retoma elementos, no nada más los conocimientos, sino también le da mucho valor a la parte emocional, actitudinal, ética, y yo creo que en ese sentido es muy valioso, porque insisto, si partimos de ahí podemos transformar muchas cosas, incluso desde nuestra práctica como docentes. Otra luz en relación que es actual, por supuesto responde a estándares globalizantes, ¿no? Como todo es un abstracto, es una idoneidad, porque sabemos que lograr una competencia definitivamente no es nada sencillo. Lograr un conocimiento no lo es, ahora sumámosle una habilidad y todavía una educación en valores tampoco lo es. Sin embargo, estamos en la práctica. Y bueno, sombras, definitivamente los contextos diversos que tiene México, pues hacen que este enfoque se quede corto a las necesidades reales que tiene cada uno de los contextos áulicos. Esa es entrada. La definición de competencia no ha quedado clara todavía desde ese significado político. No ha quedado clara. Nosotros hemos atribuido la competencia desde nuestros significantes, que es muy diferente. Hablamos de calidad. Calidad equivale a un enfoque por competencias. Realmente calidad implica todos los enfoques, no solamente el enfoque por competencias. Es solamente una perspectiva más. Pero nosotros nos enclaustramos solamente a un enfoque y es ahí donde perdemos de piso esas necesidades diversas y contextuales. También caemos al relativismo, honestamente, con la cuestión del enfoque por competencias, porque bueno, para mí lo que es competencia, posiblemente para mi colega no lo sea, ¿no? Entonces, no hay reglas, no hay recetas, y eso pues hace de nueva cuenta caer en esa relatividad. Sin embargo, es muy importante este enfoque porque da paso a incluir otros elementos que en algún momento otros modelos no lo han hecho u otros enfoques no lo han hecho. Voy a decir algo terrible, Mireya. Sí, ya lo sé. Fíjate cómo estas sombras, no voy a hablar de las ventajas que ya mencionaste, ¿no? Que evidentemente tiene, pero estas sombras que nos pueden llegar y nos pueden llevar a lugares muy peligrosos. Por supuesto. Este relativismo que mencionas está totalmente coordinado con la falta de compromiso político con los profesores. Así es. Uh-huh. O sea, si competencia se entiende por lo que sea, claro, y cada profesor tiene su definición, entre comillas, quién sabe cómo llegan a esas definiciones, nos lleva precisamente a desvincularnos políticamente del proyecto educativo de la institución y a nivel nacional. Y eso yo creo que sí sería radicalmente urgente quitarlo, omitirlo, porque no se puede seguir así con la educación. No, claro. El relativismo y el tradicionalismo, por otra parte, han llevado a caminos muy, muy peligrosos. Por Entonces supuesto. creas alumnos sin juicio crítico, ¿no? Sin identidad, están estudiando por estudiar. Algunos de mis alumnos de octavo semestre, iniciando semestre, les pregunté cómo van, qué onda, cómo les fue el semestre anterior, etcétera. Y no le encuentran sentido a estudiar psicología educativa, por ejemplo. Dicen, es que no soy ni profesor, no soy ni terapeuta, no soy conferencista, no soy empresario. O sea, esta pérdida de identidad disciplinar profesional al estar estudiando una carrera o en una licenciatura es brutal, y creo que genera este tipo de análisis, el enfoque por competencias en estas sombras. Sí, por supuesto. Que estás mencionando, ¿no? No sé si estoy en sí, lo correcto. Estás en lo correcto. Realmente el enfoque por competencias en sí, insisto, es una perspectiva, pero el fondo es otro. El fondo implica retomar qué es calidad, sí, ¿no? De entrada, qué es calidad. Y sobre ese significante, pues haces las acciones a veces con lo que tienes, ¿no? Entonces, realmente sí necesitamos tener ciertos estándares, no necesariamente globalizantes, sino contextuales, nacionales, tal cual, de referentes para todos, independientemente de este contexto, con respeto a él, pero independientemente de él, por trabajar, ¿no? Lo tenemos en algún momento, por ejemplo, hay perfiles, hay parámetros para el docente en sus competencias, hay perfiles, hay parámetros para el estudiante, ¿no? Pero insisto, mientras la política nos polarice y no nos ubique,
Entonces realmente pues estamos cada quien haciendo lo que se puede con lo que sé que es, ¿no? Y posiblemente me dé como resultado. Entonces seguimos en un sentido común. Aquí lo que necesitamos son realmente teorías referenciales, diagnósticas, es decir, teorías que salgan de un diagnóstico nacional para tener esa referencia y no nos perdamos en este mar de ambigüedad que tienen las palabras, ¿no? Hoy en día las palabras resultan en esa flexibilidad muy peligrosa, retomar lo que yo sé y es muy válido porque estoy en mi derecho. Sin embargo, hay estándares que tenemos que respetar. Sí, por supuesto. Y eso es lo que nos hace falta. Y el sistema político de la democracia permite estas confusiones. Así es. No aclaran los términos desde la parte legal, entonces, y normativa, nos perdemos todos, nos baja la información, tal vez quienes no protagonicen este proceso de enseñanza y aprendizaje, tú lo reinterpretas con esa reinterpretación, entonces lo bajas reinterpretando tu significante al estudiante, el estudiante jala lo que puede. Sí, o lo reinterpreta también con su forma y su punto de vista muy, muy respetable. Por supuesto, todos son respetables, pero caemos en estas ambigüedades. Pues muchas gracias, Mireya, por este primer episodio, microepisodio, que así ya no es tan micro, pero se van a estar intentando hacer estas pequeñas cápsulas. Así es. Gracias por haber aceptado mi propuesta. Gracias. Espero que te haya gustado este inicio de, sí, por supuesto. De sección. Se tenía que decir y se dijo. Ya, así como el pajarito. Okay. Muchas gracias, Mireya. Gracias, no, al contrario, gracias por incluirme e integrarme en estos proyectos y bueno, pues aquí estamos en apoyo con el equipo UCB y adelante. Profesores, también propongamos muchos proyectos porque nos hace falta transformarnos. Tenemos la libertad institucional y para Y hacerlo. por supuesto hay que aprovecharla y yo creo que en esa parte no cualquier universidad la da. No. Y en ese sentido yo creo que si estamos dentro de esas universidades realmente humanas, el equipo UCB, sabemos que los que estamos aquí somos realmente humanos en toda la literalidad de la palabra. Muy bien. A nombre del equipo UCB, desde la cabina de radio ubicada en Avenida Jalapa 560, soy Alejandro Rojo. Muchas gracias.